¿Alguna vez alguien te ignoró y sentiste que tu primer impulso era demostrar tu valor? ¿Te ha pasado que envías mensajes, das explicaciones o intentas ser notado, solo para recibir silencio, indiferencia o desprecio? Es una sensación que duele, que frustra, que te hace cuestionar tu propio valor. Y muchas veces caemos en la trampa de gastar nuestra energía tratando de cambiar la percepción de otros, olvidando algo fundamental: el verdadero poder nunca proviene de la aprobación de alguien más. Imagina por un momento lo que ocurre cuando dejas de perseguir la atención ajena. Cuando en lugar de rogar ser visto o reconocido, te concentras en tu propio crecimiento, en tu paz interior, en tu propósito. Lo que antes parecía desesperación por ser notado, se transforma en fuerza silenciosa. El estoicismo nos enseña que la fortaleza reside en volverte imperturbable, en ser alguien cuyo valor no necesita confirmación externa. Piensa en esto: mientras otros creen que tienen control sobre ti porque pueden ignorarte, en realidad son ellos quienes quedan atrapados en la incertidumbre. Cada ausencia tuya genera un vacío que habla más fuerte que cualquier palabra. Tu silencio se convierte en un mensaje poderoso: no estoy aquí para suplicar, estoy aquí para construir mi vida, y quien no lo entiende comienza a sentir la falta de lo que nunca valoró. Hoy vas a descubrir cómo transformar esa frustración en poder real. Aprenderás a invertir tu energía de manera estratégica, a posicionarte desde tu fortaleza interior y a dejar que tu evolución silenciosa haga lo que ninguna explicación podría lograr: hacer que quienes no te valoraron sientan el peso de su propia elección. El estoicismo nos enseña algo simple, pero devastador: no persigas, transforma. Son 3 palabras que pueden cambiar tu vida si las aplicas con disciplina, porque nos obligan a mirar hacia adentro y a reconocer que nuestra verdadera fortaleza no depende de nadie más. Muchos creen que deben luchar por atención, por reconocimiento o por aprobación, que deben demostrar su valía para que otros los valoren. Pero el estoico comprende algo que pocos logran: el poder real no se encuentra en la reacción de los demás, sino en el dominio de uno mismo. Cuando alguien te ignora o no te da el lugar que mereces, el impulso natural es intentar demostrar tu valor. Enviar mensajes, dar explicaciones, justificarte, incluso alterar tu comportamiento para atraer atención. Todo esto es energía malgastada. La filosofía estoica nos enseña que cada momento que invertimos intentando cambiar la percepción de otros es un minuto que le robamos a nuestra evolución personal. Por eso, la estrategia no es confrontar, sino reposicionarte desde tu fortaleza interior, desde un lugar donde tu tranquilidad y tu propósito valen más que cualquier aprobación externa. Vivir con propósito significa invertir tu energía en lo que realmente importa: tu crecimiento, tu mente, tu cuerpo, tus hábitos, tu paz interior. Significa que tu tiempo y tu atención se vuelven recursos sagrados, y que ya no están disponibles para quien no los merece. Y cuando lo haces, algo sorprendente sucede: los demás comienzan a sentir la ausencia, comienzan a percibir que perdieron algo valioso. Ya no eres predecible, ya no estás disponible a cualquier hora, ya no dependes de la validación externa. Tu presencia deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. El impacto psicológico es profundo. Mientras tú creces, ellos se quedan en la misma inercia de siempre, atrapados en sus hábitos, sus prejuicios y su necesidad de control. Cada paso que das hacia tu propio desarrollo es un recordatorio silencioso de que tu valor nunca dependió de ellos. El estoico sabe que no se trata de humillar o vengarse, se trata de crear un contraste imposible de ignorar. Cada sonrisa, cada logro, cada mejora personal es un testimonio silencioso de que la verdadera fuerza nace de dentro y no se suplica. Imagina cómo se siente alguien que creyó que podía manipularte, controlar tu atención o esperar tu disponibilidad infinita, y de repente se da cuenta de que ya no tienes necesidad de buscar su aprobación. Esa sensación genera una mezcla de incertidumbre, curiosidad y arrepentimiento. Esa es la consecuencia natural de vivir con propósito y firmeza. El respeto y el reconocimiento ya no se mendigan, se inspiran. Transformar tu vida de esta manera no es un acto de egoísmo, sino un acto de sabiduría. Es demostrar, primero a ti mismo, que tu valor es absoluto y que tu paz interior no está condicionada por la conducta de otros. Cuando adoptas esta filosofía, comienzas a notar cómo tu entorno cambia.
las relaciones que valen la pena se fortalecen, y aquellas que te restaban energía se disuelven naturalmente. Esa es la magia del estoicismo. No persigues, no suplicas, no justificas, simplemente creces y te transformas, dejando que tu evolución silenciosa hable por ti y haga que quienes no te valoraron reconozcan, tarde o temprano, el peso de su propia elección. Actitud 8. El silencio que grita. El silencio es más fuerte que cualquier palabra. Lo que muchos interpretan como pasividad, en realidad es una de las armas más poderosas que un hombre puede tener. Cuando alguien te ignora, lo común es responder con ruido, mensajes, explicaciones, reclamos, justificaciones. Pero el estoico entiende que cada palabra que se dice en exceso es como entregar munición al otro. El verdadero poder está en saber callar cuando todo dentro de ti grita por hablar. El silencio no es cobardía, es estrategia. Es una pausa consciente, un espacio que se convierte en espejo. Cuando decides callar, lo que parece vacío se transforma en incertidumbre para el otro. Y la incertidumbre es mucho más perturbadora que cualquier discurso. Mientras las palabras intentan convencer, el silencio obliga a pensar, obliga a imaginar, obliga a cuestionarse. Piensa en esto. Cuando respondes de inmediato a la indiferencia, confirmas que sigues atrapado en la necesidad de atención. Pero cuando permaneces sereno, sin buscar explicaciones ni reconocimiento, tu ausencia comienza a pesar. Lo que antes parecía seguro, tu disponibilidad constante, ahora se convierte en un terreno desconocido. Y lo desconocido siempre inquieta. Ese silencio es, en realidad, un grito que retumba en la mente del otro. Un grito invisible que dice, no necesito tu aprobación para existir. Y ese mensaje cala más hondo que 1000 discursos. Es entonces cuando surge el verdadero efecto. El arrepentimiento comienza a germinar. La otra persona, al no recibir tus palabras, recibe algo mucho más incómodo, el eco de su propia decisión. El estoico sabe que no se trata de manipular, sino de proteger su energía. Hablar sin medida desgasta, callar con propósito fortalece. En el silencio, uno recupera el control sobre sí mismo. Dejas de reaccionar y comienzas a dirigir tu vida desde la calma. Ese autocontrol es lo que distingue al fuerte del débil. El débil necesita gritar para sentirse escuchado. El fuerte sabe que su presencia habla más que cualquier palabra. Observa la paradoja. Mientras tu silencio crece, el otro empieza a llenar el vacío con sus propios miedos, dudas y fantasmas. Donde antes había certeza, ahora hay preguntas. Donde antes había indiferencia, ahora hay inquietud. Tu calma se convierte en un ruido ensordecedor dentro de la mente ajena. El silencio, entonces, no es ausencia, es presencia multiplicada. Es demostrar que no eres esclavo de tus emociones, que no reaccionas al capricho de otros, que tu centro está intacto. Cada vez que eliges callar, estás enviando un mensaje mucho más alto y claro que cualquier grito. Mi valor no depende de ti. Yo decido cuándo hablo y cuándo callo. Yo decido dónde pongo mi energía. Así, el silencio que grita no es un vacío, es la voz del dominio propio. Es el recordatorio de que no necesitas suplicar para ser visto, porque quien realmente entiende tu valor no lo descubre en tus palabras, sino en la fuerza de tu serenidad. Actitud 7. Transformación silenciosa. Pocas cosas impactan más que el cambio visible en quien fue subestimado. No necesitas proclamarlo ni gritarlo desde las azoteas. La verdadera transformación ocurre en silencio, cuando decides reconstruirte desde las raíces, sin pedir permiso y sin buscar testigos. Esa es la esencia del estoicismo, no hablar de la virtud, sino practicarla en cada acción. El silencio de tu evolución tiene un poder particular. Desarma el orgullo de quienes un día te ignoraron. Mientras ellos permanecen en la misma rutina, atrapados en su comodidad, tú avanzas, perfeccionas tus hábitos, fortaleces tu cuerpo, expandes tu mente y nutres tu espíritu. No lo haces para demostrar nada, lo haces porque entendiste que tu vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla en la búsqueda de aprobación. Imagina este escenario. Alguien que te despreció te vuelve a encontrar después de un tiempo.
Espera encontrarse al mismo de siempre, con las mismas carencias y debilidades. Pero en su lugar se topa con alguien distinto, más fuerte, más centrado, más sereno. Sin necesidad de palabras, tu presencia transmite un mensaje imposible de ignorar. He crecido, aunque tú no lo hayas notado. Ese contraste duele más que cualquier reproche, porque expone la diferencia entre quien eligió el esfuerzo y quien eligió la comodidad. La transformación silenciosa es la antítesis de la arrogancia. El que presume sus logros busca aplausos. El que se transforma en silencio busca trascendencia. Y esa es la ironía más poderosa. Mientras otros se desgastan intentando ser vistos, tu mejor argumento es el cambio que se refleja en tu manera de caminar, en tu mirada firme, en la serenidad de tu espíritu. El crecimiento personal sin alardes se convierte en un espejo para los demás. Y los espejos, cuando reflejan verdades incómodas, duelen. Cada paso que das hacia tu mejor versión resalta la inercia de quienes se burlaron, de quienes no supieron valorar lo que tenías dentro. Tú floreces, y en ese florecimiento silencioso se revela lo que ellos dejaron escapar. Pero lo más importante no es lo que ellos sientan, sino lo que tú experimentas. Te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada, porque la transformación auténtica no busca testigos, busca congruencia. Ya no actúas para impresionar, actúas para honrar tu propósito. Esa diferencia es lo que separa a los que viven atrapados en la opinión ajena de aquellos que construyen su vida con cimientos propios. El estoico entiende que la venganza más elegante no es la confrontación, sino la superación. No es el grito, sino el silencio que revela fortaleza. No es el reproche, sino la evidencia de un crecimiento que habla por sí mismo. Cada día que eliges disciplina sobre excusas, serenidad sobre caos, propósito sobre distracciones, estás dando forma a una versión de ti que ningún desprecio puede apagar. Tu transformación silenciosa es un recordatorio brutal. El respeto no se exige, se inspira. Y cuando tu vida se convierte en ejemplo, incluso aquellos que un día te ignoraron terminan enfrentando una verdad incómoda. No fue que tú no tuvieras valor, fue que ellos nunca supieron verlo. Actitud 6. La indiferencia que quiebra el ego. La indiferencia es letal. Es un arma invisible, pero cuando se usa con firmeza, puede desarmar incluso al más arrogante. Vivimos en un mundo donde la mayoría cree que la atención es poder, que el control se ejerce cuando alguien logra sacarte de tu centro, provocar tu ira o hacerte reaccionar. Pero el estoico lo entiende de otra manera. Quien controla sus reacciones, gobierna su mundo. Cuando alguien te desprecia o intenta minimizarte, lo más instintivo es responder, reclamar, discutir, demostrar. Pero cada reacción es como un tributo. Les das tu tiempo, tu energía y tu paz. La indiferencia, en cambio, corta de raíz ese ciclo. Es un muro sereno que no necesita explicaciones, que no concede espacio a la manipulación. No reaccionas, porque tu vida no depende de la aprobación de nadie. La fuerza de la indiferencia no radica en frialdad, sino en claridad. El indiferente no es alguien que no siente, es alguien que decidió no permitir que otros gobiernen lo que siente. Y esa elección es lo que más incomoda al ego ajeno. Porque el ego se alimenta de respuesta, de tus enojos, de tus justificaciones, de tu necesidad de ser comprendido. Si no le das nada de eso, el ego se marchita. Imagina a alguien que intenta provocarte, esperando tu reacción. Cada palabra, cada gesto, cada intento de desprecio busca arrastrarte al mismo terreno del conflicto. Pero tú permaneces sereno, intocable, inquebrantable. El resultado es devastador. Su juego pierde sentido. Donde esperaban fuego, solo encuentran calma. Donde buscaban debilidad, solo hallan firmeza. Esa indiferencia no solo detiene el ataque, sino que lo refleja hacia ellos mismos, quebrando su ego poco a poco. La indiferencia también es libertad. Porque al no reaccionar, demuestras que no eres esclavo de la conducta ajena. Tus emociones no están atadas a la validación de otros. No necesitas aprobación, no necesitas reconocimiento, no necesitas que alguien más confirme tu valor.
Esa autonomía es lo que convierte a la indiferencia en un escudo impenetrable. Y lo irónico es que, en esa distancia serena, surge algo inesperado: arrepentimiento. Porque cuando alguien ya no tiene el poder de moverte, comienza a sentir el vacío de tu ausencia emocional. Descubren que su influencia sobre ti era una ilusión, y que tu vida sigue avanzando con o sin su mirada. Ese vacío es más doloroso que cualquier palabra que pudieras haber dicho, porque revela una verdad incómoda: el control nunca estuvo en sus manos, siempre estuvo en las tuyas. La indiferencia, entonces, no es frialdad, sino sabiduría. No es desprecio, sino autocontrol. No es debilidad, sino una demostración silenciosa de fortaleza. Ser indiferente no significa no valorar, significa no arrodillarte ante el juego del ego ajeno. Y cuando logras dominar este arte, te conviertes en alguien completo e inquebrantable, alguien que no necesita la luz de otros porque ya aprendió a encender su propia llama. En última instancia, la indiferencia es el arma que destruye el ego sin tocarlo. Es el recordatorio de que el poder no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir, no en lo que reaccionas, sino en lo que eliges ignorar. Y cuando otros comprenden que nada los mueve, nada los controla, es ahí cuando sienten el peso más grande: el arrepentimiento de haber subestimado a quien aprendió a ser dueño absoluto de sí mismo. Actitudes 5-1. Estrategias estoicas finales. Hay actitudes que no necesitan ruido, ni confrontación, ni explicación. Actitudes que, cuando las adoptas, se convierten en la evidencia más contundente de que tu poder ya no depende de nadie más. Estas son las estrategias finales del estoicismo, aquellas que marcan la diferencia entre quien busca aprobación y quien se convierte en dueño absoluto de su destino. Primero, retirarse sin previo aviso. No se trata de desaparecer por capricho, sino de comprender cuando una presencia deja de sumar. El silencio de tu partida habla más fuerte que cualquier discurso. Cuando dejas de estar disponible, surge un vacío que el otro no puede llenar. Ese vacío es un espejo que refleja la importancia que nunca supieron reconocer. No gritas, no reclamas, simplemente ya no estás, y esa ausencia se convierte en la lección más dura. Segundo, reconstruir tu vida sin mirar atrás. Nada intimida más que ver a alguien que florece sin necesidad de testigos. El error común es intentar mostrar al mundo que cambiaste, como si los aplausos fueran el objetivo. El estoico, en cambio, se transforma porque entiende que su vida es un proyecto en constante construcción. No busca aprobación, busca coherencia. Y cuando tu vida empieza a brillar por sí misma, aquellos que no te valoraron sienten el peso de lo que dejaron ir. Tercero, la autosuficiencia. Cuando te haces completo por ti mismo, destruyes la ilusión de control que otros creían tener sobre ti. Ya no dependes de su atención, de su compañía, ni de su reconocimiento. La autosuficiencia no significa aislamiento, sino plenitud, aprender a disfrutar de tu propia presencia, encontrar propósito en tu propio camino. En ese momento, eres inalcanzable para quien alguna vez creyó que podía manipularte con su indiferencia. Cuarto, el desapego. Este es quizás el golpe más profundo al ego ajeno, porque mientras ellos esperan que su ausencia te hiera, lo que encuentran es tu libertad. El desapego no significa que no ames, sino que no te aferras. No significa frialdad, sino sabiduría. Es mirar a las personas con gratitud por lo compartido, pero sin cadenas emocionales que limiten tu crecimiento. Y cuando te liberas de quienes no te valoran, te conviertes en alguien imposible de atrapar. Quinto, el valor del tiempo. El recurso más escaso y más valioso. Cada instante que inviertes en ti mismo, en tu disciplina, en tu paz, es un recordatorio silencioso de que tu vida no está en venta. Nadie puede robarte tu evolución. El tiempo es la moneda de los fuertes. Lo entregan solo a lo que fortalece, jamás a lo que debilita. Y cuando aprendes a protegerlo, tu sola existencia se convierte en un mensaje claro: mi vida avanza, con o sin tu reconocimiento. Estas 5 actitudes son la síntesis del poder estoico. No se gritan, no se publicitan, no buscan aplausos. Se practican.
Y su efecto es inevitable. Quienes te ignoraron terminan enfrentando una verdad que no pueden evadir. El verdadero poder nunca estuvo en sus manos, siempre estuvo en las tuyas. Ahora quiero dejarte con una pregunta que no es retórica, sino un desafío personal. ¿Cuál de estas actitudes resonó más contigo? El silencio que grita, la indiferencia que desarma, la transformación que nadie espera o la autosuficiencia que te vuelve completo. El estoicismo no es solo una filosofía para leer, es un arte para vivir. De nada sirve escuchar estas ideas si mañana vuelves a reaccionar como antes. Lo importante es elegir una de estas actitudes y comenzar a practicarla, aunque sea en algo pequeño. ¿Qué pasaría si la próxima vez que alguien te ignora, en lugar de buscar su atención, decides guardar silencio y mantener tu centro? O si en lugar de perseguir aprobación, inviertes esa energía en crecer, en aprender, en fortalecer tu carácter? El verdadero poder no está en hacer que otros te valoren, sino en dominarte a ti mismo. Porque cuando logras gobernar tus emociones y dirigir tu vida con propósito, ya no dependes del reconocimiento externo. Te conviertes en alguien imparable, alguien que inspira sin buscarlo. Me encantaría leer en los comentarios qué actitud vas a practicar primero y cómo piensas aplicarla en tu vida. Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede inspirar a otros que están en el mismo camino. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita recuperar su fuerza estoica. Recuerda, el cambio comienza en silencio, pero sus ecos transforman todo lo que tocan.